Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es, usted ya lo sabe, Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, Graciela Beatriz Roldán Caballero. Graciela Beatriz Roldán Caballero. Apenas abra la cámara y la miremos, advertiremos que se trata de Gachi. Pero Gachi Roldán. Pero lo que nos cuenta es aquella persona de la ciudad de Rosario, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia que, bueno, llegó hasta nuestros días, pero de aquello que era es de lo que vamos a hablar. Señor director, Gachi Roldán, Historia de Gente Común, primera parte. Bueno, ¿cómo te llamas? Graciela Beatriz Roldán. Momento. Graciela Beatriz Roldán, Gachi. Roldán. ¿Y por parte de madre? Ramona Carmen. No. Caballero. Caballero, tu mamá. Caballero con B corta como caballero. Caballero como caballero. ¿Cuándo te pusieron Gachi? En la secundaria. ¿En la secundaria? Por cargarme. Por Gachi Ferrari, una modelo de la No, época. porque de Graciela vienen las Gachi también. Sí, pero en realidad porque esa modelo se llamaba Graciela y le decían Gachi. ¿Cuál fue el barrio? El barrio Hospitales. Ahí me mataste. Nací en Virasoro y Presidente Roca. Ahí mi primera infancia, porque a los 12, 13 me mudé a donde vivo ahora. Yo no sé si 12 o 13 podés decir segunda infancia. No sé. Los primeros años de mi vida lo pasé en el barrio, ahí en Virasoro y Presidente Roca. ¿Cuántos hermanos son? 2. ¿Dos? Mi hermano menor. ¿Menor? Menor, ¿Hermana Rubén. o hermano? Hermano, Rubén. Como mi papá. Todos Rubén en la familia. Papá se llamaba Rubén y la mamá dijiste Ramona. Ramona Chiche, en realidad es Chiche. Ramona nunca nadie le escuché que le diga a mi mamá. Está de moda ese nombre ahora. ¿Y el viejo en qué laburaba? Abogado. Abogado. Murió en el 90, mi papá. Sí, abogado. Abogado fanático de su profesión. Murió en el estudio de otro abogado discutiendo un juicio. O sea, no murió, le agarró una CB a mi papá en el estudio de abogado porque era un tipo pasional, mi viejo, y amaba la abogacía. ¿Y el barrio ahí cuál era? ¿La escuela del barrio cuál era? Juana Manso. ¿La Juana P. Manso de Noroba? Sí, qué linda escuela, con un enorme patio. Una hermosa escuela, la Juana Manso. Mi mamá nos llevaba caminando a la escuela y cuando aprendió a manejar, ya estábamos como en séptimo, de ahí nos llevaba en auto, y eran unas 8 cuadras de casa a la Juana Manso, hermosa escuela. ¿Había baldíos todavía? A ver, ahí por Virasoro. Vos me decís que eso es Virasoro, donde vivías. Yo vivía sobre Virasoro. ¿Virasoro entre? Entre Paraguay y entre España y Presidente Roca. Sí, España es la otra calle. Entre España, más para el lado de Presidente Roca. Creo que a la vuelta por Presidente Roca sí había algunos baldíos. Y más yendo para el lado de Galvez, Gaboto, para aquel lado, Amenábar, había más baldíos. No tanto sobre Virasoro. ¿Eras de jugar a las muñecas? Poco, muñecas poco. Era más de machona, de árboles y de jugar con mi hermano. ¿Qué diferencia tenés con tu 2 hermano? años. 2 años. 2 años. Siempre tuvimos amigos en común. Hasta hoy tenemos amigos en común con mi hermano. ¿Y te quedan amigos allá de calle Virasoro, de ese barrio? Sí. El barrio Hospitales, como le decís vos. Hospitales. Sí. Se llama así, ¿eh? Sí, Barrio sí, sí. Hospitales.
Sí, me quedan amigos ya no tan amigos de vernos siempre, pero viste ahora esto de las redes en Facebook, tengo amigos de la infancia, con algunos me he visto, otros me han contratado para laburar, que les dio una sorpresa, porque yo era perfil súper bajo de pequeña, era muy tímida. Y entonces mis compañeros de la primaria me ven y me dicen... Era una primaria de guardapolvos esa. Sí, de guardapolvo, de el portafolio, que la marca todavía existe, de esos, bueno, primicia. Sí, era una escuela con un enorme, tengo la imagen de un enorme cuadro de San Martín, desde el techo al piso de la escuela, y con maestras muy amorosas. Tengo recuerdo de maestras amorosas. Pero eran años en la escuela de una sola maestra todas las materias, o una sola maestra desde el primer grado hasta sexto. Hasta ¿O sexto cambiaban las maestras? No, hasta sexto la misma. Y después, en sexto y séptimo, eran 3 maestras. ¿Y alguna de esas maestras tenés el nombre de...? Para mí, yo tenía una señorita Azucena que está ahí clavadísima arriba, ¿no? O sea, es que ahora no me voy a acordar el nombre, pero Entonces no la la querías Giometti, mucho. así era el apellido, era la de lengua. Y a mí siempre me gustó mucho esa materia. Siempre me gustó mucho, yo leía de chiquita y de esa maestra no me olvido, porque también era una mina amante de los libros, y de esa no me olvido. Después la de matemática, que era la señorita Martínez, era buena, pero yo en matemática nunca me llevé. Entonces, eran buenas maestras. Iba a la casa de ella porque como yo en matemáticas no iba ni para atrás ni para adelante, me daba clases particulares la propia maestra que yo tenía. Supongo que para ganarse un mango. Ahora que soy docente yo lo pienso y digo, debe haber sido para ganarse un mango. Pero bueno, a mí me venía bien que mi propia maestra me dé clases particulares. Claro. 2 o 3 compañeras que te acuerdes. ¿Y de la primaria? Sí. Florencia Marchesi y Susana Serra. ¿Florencia? Marchesi. El papá era ingeniero. Y estábamos mucho una en la casa de la otra. Con Flor tenemos una hermosa relación hoy. Creo que las relaciones de hoy son por lo que fuimos. Yo, la verdad, tanto de adulta no la conozco a Florencia. Conozco a aquella niña. Y me pasa eso, que es por lo que fuimos, por lo que jugamos, por lo que compartimos en la infancia. ¿Te faltó algo de nena, de chica? Nada, no. ¿Fuiste la consentida de tu viejo? Sí, mi papá muy hablador con nosotros, con los dos, pero sí, un tipo poco progre para la época, fue mi viejo. Ustedes tienen todos los permisos, nos decían siempre, todos los permisos. Díganme, pero tienen todos los permisos. Y te imaginas, era en los años 60 mi infancia, así que era un tipo bastante amplio. ¿Me querés decir la edad? Sí, 56 tengo. O sea, nacida en él. En el 17 de noviembre del 60. El 60. Claro. O sea que te tocó la primaria 66 en adelante, más o menos, ¿no? Claro. Claro, Onganía. Sí. Yo hago, cada vez que converso así, hago memoria dónde estaba yo, ¿no? En el año 66, en junio del 66, exactamente en junio del 66, comenzaron estos bigotes. Ah, mira. Porque cuando lo voltean a Ilías, yo no tengo nada que ver yo con el radicalismo y con muchos radicales, en realidad me río de sus vidas, ¿no? Pero lo voltearon a Ilías y dije, me dejo los bigotes hasta que vuelva la democracia. Yo me acuerdo de eso. Y no... ¿Te acuerdas del momento? Me acuerdo mucho de los hechos políticos, porque mi papá era un tipo que siempre le gustó mucho y que hablaba con nosotros. Y me acuerdo no tanto del derrocamiento de Ilía, porque era muy chica, pero sí de lo que mi viejo hablaba de Ilía y de lo que hablaba de Onganía. De Onganía sí me acuerdo.
Tengo así como imagen de ver en televisión, que había una sola y en la casa de mi abuela, pero tengo así recuerdos. Una sola televisión. Una sola tele. ¿Y que la abuela vivía cerca? La abuela vivía atrás y nosotros adelante. La abuela era la mamá de... Mi papá. O sea, la abuela paterna. Sí, personaje. Tu vieja había estado derechita ahí. Mi mamá, sí. Mi mamá era la clase de mujeres que sufría a la suegra. Ya no hay más. Me parece que no hay tantas clases de mujeres que sufren a la suegra. No, bueno, pero puedo haber que sufran a las nueras. Ah, sí. Sí, seguro. Toda nuera roba un hijo, así que eso... Es un poco así. ¿Y cocinaba tu vieja o cocinaba tu abuela? Cocinaba mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, una gran cocinera, sigue siendo una gran cocinera. Cosa que no heredé. Cosa que no heredé, yo no cocino. Y me decís que recordás del viejo, eso... Los hechos políticos y cómo me los contaba. Sí, mucho me acuerdo. De mi papá y... Bueno, mi papá quería mucho a Frondizi. Lo visitaba Frondizi. Íbamos a Buenos Aires, mi papá se reunía con Frondizi a charlar. Tenía así como un amor con Frondizi, mi papá. Y de eso me acuerdo también. Y de que volver y que nos cuente lo que había hablado y esas cuestiones políticas de la época. Parecen tan distantes hoy. ¿Cuál es el primer libro que te recordás haber leído o haber empezado a leer, que lo dejás y lo tenés que volver a tomar? O sea, ¿cuál es el primer libro que tenés en la cabeza? El Principito, y que lo volví a tomar siempre. Y tiene interpretaciones diferentes en la adolescencia, en la adultez. Un libro que me gusta mucho, Juan Salvador Gaviota, que eran los libros de la época para niños. Mi planta de naranja lima, me había pegado bastante fuerte. Fue la historia de un niño solo. Son libros de mi infancia que me pegaron. Los tengo a mano siempre, los tengo ahí en la biblioteca. Y me decís que había televisor en el fondo, en la casa de la... ¿Cómo se llamaba la abuela? Chola. Chola. Sí, lo que quiere la Chola. Chola era un personaje capaz de en la fiesta subir a bailar arriba de la mesa. Yo creo que heredé mucho de la abuela Chola. Personajón. ¿Argentina o gallega o cómo era eso? Argentina. Argentina, que se casó con mi abuelo a los 13 años. Con mi abuelo que no conocí, pues murió joven. Mi abuelo Rosario. Se llamaba el abuelo, se llamaba Rosario. Rosario Roldán. Rosario Roldán. Pero a ver, escucha, me estás diciendo que tu abuela, la familia se la entregó a la que era tu abuelo a los 13 años. Sí, ella siempre dijo que se casó enamorada del abuelo. No, eso puede ser. Lo que digo es que en la época, no tenemos que escaparnos del contexto. En esa época, por eso. la familia decían, casate con Pepe. Después venían los líos, pero entonces Sí. se casó con tu abuelo... que no conociste. No lo conocí. ¿Y cómo se llamaba ese? Rosario, me decís, ¿no? Rosario. Tengo fotos de bombacha de gaucho, así muy gaucho el abuelo. Era de San Lorenzo. Mucha de mi familia, tengo familia en San Lorenzo. Mi papá era de San Lorenzo, nacido en San Lorenzo. ¿Y la abuela Ramona? La abuela María, que era la mamá de mi mamá, italiana. Vino de muy chiquita, pero nació en el barco, cuando venían con los abuelos. Mis dos bisabuelos, los conocí con un italiano cerrado, que no les entendía nada, digamos, yo era muy chica, pero no les entendía nada de lo que me hablaban los bisabuelos. Nada, tengo la imagen de sentada en la falda y hablándome el abuelo, unos bigotes como los tuyos. Y tal vez sean los mismos, yo sé, tal vez. abuelo. Y el abuelo Roque hablaba mucho, pero en un italiano muy cerrado. Nunca le entendí a ninguno de los dos. ¿Y ahí eran diferentes las comidas? Sí, claro. La casa de mi mamá era una comida mucho más de mi abuela María, era más de guiso y sí. Y en la casa de mi papá era más de, bueno, carnes, asados, era así. En la casa de mi mamá... ¿Había un ritual de los domingos o no? A ver, sí, íbamos a San Lorenzo a la casa de mi abuela María. Sí, íbamos. Desde chiquita, después ya no tanto, digamos, no era
Mi papá nunca fue muy formal. No le gustaba la visita a los ¿Cuántos parientes. tíos tenés? ¿Cuántos Roldán? Roldán, bueno, de parte de mi abuelo Rosario eran 18 hermanos, o sea que hay Roldán por toda... Para tirar para arriba. Sí. Pero ¿y hermanos de tu viejo, o sea, tíos directos tuyos? Mi tío Charo. Mi Charo. tío Charo que se quedó viviendo en San Lorenzo. Charo será Rosario. Rosario. Mi hermano también se llama Rubén Rosario. También heredó el Rosario del abuelo. Sí. Y mi tío Charo y mi primo Marcelo, mi prima Patricia, que viven en San Lorenzo. La familia de San Lorenzo. ¿Cómo era Silvia? Porque de lo que estamos hablando todavía, ahí sí que había descampado, había campo. Ir a San Lorenzo Claro, era un sí. viaje. Sí. Era un viaje, digamos, era no de armar una valija, pero Bueno, sí, pero había que prepararse. porque era no sé, un par de horas, calculo, no me acuerdo muy bien, pero era una hora y media seguro llegar a San Lorenzo, a la casa de la abuela. Sí, era un viaje. ¿Y en la casa de la abuela, animales? Gallinas, Gallina. Perro adelante. perros, gallinas, sí. ¿Y en tu casa acá en Virasoro no? ¿O sí? No. Sí, había un gallinero en el fondo que duró un tiempo y después lo sacaron. No quiero que me mires si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento.
Bueno, ya estamos. Esto es, lo repito, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. La de Engachi Roldán, repito, Graciela Beatriz Roldán Caballero, es la que estamos desarrollando. Y aquel barrio y esa familia y la casita atrás de la abuela y esa historia fenomenal de esa niña, 13 años, que por pactos familiares casaron y de donde viene la Gachi, no solo de ella, pero eso es parte de esta historia. Historias de gente común. Señor director, segunda parte, ahora. Una de las cosas que tengo acá, la cabeza es una computadora que funciona como ella quiere, no como uno desea. Pero cuando a veces voy al campo, el sonido de las ponedoras, o sea, Sí. porque las gallinas se dividían en gallinas y las ponedoras, que eran las que ponían los huevos. Sí. El sonido, el ruido, el grito de las ponedoras está en mi cabeza. En San Lorenzo he tenido bastantes gallinas. Muchas, porque era un fondo muy largo y tenía muchas gallinas y para nosotros era como un turismo aventura ir a la casa de la abuela porque tenía árboles frutales y el gallinero en el fondo. Era hermoso ir a lo de la abuela, a ese semejante fondo. En el fondo de acá de calle Virasoro, que era donde vivíamos, nosotros adelante y la abuela atrás, y atrás de todo un gallinero muy chiquito, con una casita donde había vivido una amiga de mi abuela, no sé, había una casita de lata en el fondo. Y jugábamos mucho en esa casita con mi hermano. Y después venía el gallinero con muy pocas gallinas y después ya quedó esa casita y ya después se transformó, mi papá hizo departamento, bueno, hizo otra cosa con esa casa que fue cambiando con el tiempo. O sea, un solo hermano tu viejo. Mi viejo, un solo hermano. ¿Y tu vieja? ¿Por parte de tu vieja? ¿Cuántas Dos. tías? ¿Dos tíos? Tíos. Tíos. Mi tío Cacho y mi tío Roque, mi tío Quito. Son los hermanos de mi mamá, dos tipos de ¿Y con esa familia de cómo pueblo. te llevabas? Bien, pero nunca fuimos muy familiares. Yo tengo un profundo amor por mis tíos y los veo poco o nada. Me vienen a ver ellos al teatro. Poco o nada. Pero ¿por qué no tuvimos una tradición así? Mi papá era muy amiguero. Es muy raro lo que me decís, primero por la época, está bien, vos naciste en el 60, pero tu viejo pongámosle en el 40 o por ahí. Sí, más o menos, 30 y pico. Y la historia de las familias, sobre todo con 18 hermanos allá atrás, ¿no? Es de encuentro, medio onda Campanelli, si querés. Hacíamos viajes, ahora que decís. Un tío mío tenía colectivos, uno de los Roldán, no sé, primo hermano de mi papá. Tenía colectivos de turismo, y los íbamos a sentar todos los Roldán en el mismo colectivo, llegamos hasta Bariloche una vez, a las cataratas otra vez. Pero no era reunión los domingos, hacían estos viajes donde toda la familia dormía arriba del colectivo. Los niños teníamos suerte porque podíamos dormir acostados. Los adultos dormían sentados y se iban hasta Bariloche. Tablón, adentro del colectivo y las garrafas. Era una época... Los adultos se reían muchísimo. Tengo esa imagen. Se reían, eran todos primos de la misma edad. Entonces, más que primos, eran como un grupo de amigos. Y los niños, bueno, participábamos todos de esa semejante excursión, parando en la ruta, haciendo pis en la ruta. Era todo así muy... ningún hotel, ninguna nada. Ni una carpa, te digo, íbamos todos en el colectivo. Y era una familia muy de cantar, mi papá cantaba. Entonces eran unos viajes hermosos, la verdad que eran unos viajes re lindos. Eso duró hasta que yo tuviera, bueno, más o menos 12 años que te dije mi primera infancia, porque fue otra etapa después. ¿Por qué marcas ese cambio? Porque después... Cambiar la cama de lugar fue más que cambiar la cama, entonces. ¿Para qué lado te fuiste a vivir? Me fui a vivir Ocampo, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosa. Mi papá compró... No es tan lejos. No, es casi un... caminando entre es de Virasoro y 27 Ocampo, para acá. sí. De 27 para acá. Claro, bueno, 27 era un límite. Sí, 27 era un límite. Sí, el barrio empezaba después de 27, aunque estos también son barrios, pero...
No, mi papá se recibió de abogado, de grande. Compramos esa casa. ¿Antes dónde laburaba entonces? Mi papá era rematador y laburaba en un estudio jurídico. Y era rematador. Básicamente era ese su trabajo. Y mientras tanto iba estudiando con nosotros chiquitos. Hizo la carrera en 3 años. Hizo mucho. Yo tengo la sensación de mi mamá diciendo que papá está estudiando. Y era así. Entonces, digamos, fueron años de... Sí, mi papá se recibió cuando yo tenía 13 años, una cosa así, de abogado. Pasión por la abogacía, como te dije, pasión. O sea, hizo un sacrificio de estudiar día y noche y trabajar y en el medio y criar hijos y era una vida así bastante así compleja de mi papá. Creo que en esos años que mi papá empezó a estudiar, como que cambiaron las cosas. Hubo menos tiempo para todo. Ahora, si contamos el 60 y sacamos el primer desarraigo, que es este que me decís, estamos hablando que en el 73 vos ya sos otra cosa y estás en Cayo Campo. Sí. ¿Y por qué me marcaste de entrada mi primera infancia? Ahí terminó todo para vos y arrancó otra cosa. ¿Qué es? No, arrancó... ¿Usted sabe por qué te explico? Sí, Yo sí. he vivido en tantos lugares, en tantos sitios que, no sé, debo llevar 25 mudanzas. Entonces yo sé que es un fastidio mudarse, que es un lío, que decís, bueno, esto no me sirve, esto no, ¿para qué guardé esto? Pero no tengo una más dolorosa que otra. Pero esta me parece que te marcó. Y nos fuimos del barrio chico, del barrio de... Pasaba el lechero con el carro, nos fuimos de los vecinitos, los amigos, de jugar en la calle. Cuando nos mudamos acá jugué menos yo en la calle. A lo mejor porque era más grande, no sé. Ya, ¿Y volvías allá? No. No, bueno, vivía mi abuela ahí. Siguió viviendo mi abuela en esa casa. Sí, poco. Íbamos a comer días de semana a lo de mi abuela, no los domingos. No los domingos. Bueno, mis viejos compraron mi papá le decía el campito, hoy sería una quinta, en Timbúes, y nos íbamos al campo. Nos íbamos bastante al campo. Los fines de semana mi papá largaba todo, el laburo, el estudio, y nos íbamos ¿Te agarró al alguna campo. lluvia en Timbúes? Sí, montones. Porque estoy pensando en un fin de semana que llueve y en un lugar como Timbúes, que estamos hablando de aquel Timbúes, aún este es medio inhóspito, pero en aquel supongo que... Sí, tormenta. Mi papá había hecho una prefabricada y después le agregó más espacio, pero era una prefabricada. Y mucha parrilla y un quincho. Era así, y un lugar de amigos. Mucha gente iba los fines de semana al campo. Los primos estos con los que viajábamos y después amigos de la facultad, de mi papá, amigos, sí, de la vida, de mi viejo. Y eran, para mí, pensaba, unos viejos locos. Jugaban a la escondida, se tiraban a la pileta. Era muy divertido de verlos, a estos viejos divirtiéndose. Pero eran jóvenes, mi papá también nos tuvieron jóvenes. Mis viejos eran muy jóvenes. Yo miro fotos y no parecen jóvenes. Me sigue dando vuelta en la cabeza en el engranaje la nona casada de 13 años. Mamita. A poco de ser señorita fue. Pero sí, sí. Pero con un amor hablaba, yo como no lo conocía el abuelo, hablaba con un amor de ese marido grande, porque el abuelo era grande. Creo que le llevaba, 20 años, una cosa así, a esa nena. Creo que tenía 30. Ya 30 contra 13 ya es un lío porque hay 17. Incesto. Pero es otra cultura. Por eso digo, la otra vez estaba escribiendo un artículo, hay cosas que si vos las sacás del lugar, la penitencia. Yo estaba escribiendo, claro. Yo me ligué penitencia. Y ahora voy a decir a los pibes, lo ponen penitencia, ¿qué es? Tenés que explicar qué es la penitencia. Sí. Y en aquella época, no, la Gachi no va a venir este sábado porque está en penitencia. Ah, bueno, porque era medio como lógico. No, sí, se sabía que era, no, ahí tenés que por eso,
pensar en una... Bueno, Romeo y Julieta eran menores de edad los dos, así que ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Pero no pienso en una familia con una nona que empezó a ser madre muy chiquita, entonces seguro que fue abuela también joven, ¿no? Ah, sí, por eso te digo, la abuela era muy divertida, contadora de chistes, contadora de historias, bailarina, cantaba. Cuando vivíamos en calle, mi papá tenía una inmobiliaria, como era rematador, eso, adelante de todo, y la abuela tenía la pileta de lavar la ropa como en la ventana de atrás de la oficina. Mi abuela cantaba a los gritos tango, pero cantaba el firulete, mi abuela, que le encantaba ese tango, lo cantaba a los gritos, y mi papá atendiendo gente. Entonces mi papá tenía que salir a decirle, mami, estoy con gente. Ay, hijo, discúlpame, pero este tango que a ella le gustaba el tango. La abuela me parece que nunca se hizo mucho problema por nada, no la tengo muy presente como una vieja protestona. No, la abuela era feliz. ¿Iban a misa? No. ¿No? No. Mis viejos no se casaron por iglesia, yo tampoco. Qué bonito, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? La abuela me decía, aunque sea vos, nena, aún de mañana que no te ve nadie. Pero bueno, no, mi papá no era religioso. Mi mamá sí, pero se la aguantó, se ve. Porque no se casó por iglesia. Se hizo el vestido de novia y todo para que mi bisabuela, esta italiana que vino en el barco, creyera que se habían casado por iglesia. Pero no se casaron porque mi papá con la iglesia tenía un problemón. No, mi papá hablaba peste de los curas, peste. Entonces no... ¿Pero habrá sido que lo educaron o por lo que veía? Porque algunos se enojan. Que mi abuelo Rosario tenía también una onda así. Claro, pero con ese nombre, che. Me parece que sí. Bueno, contame las comidas de tu vieja. ¿Qué comida? Mi Porque sí que mamá- vos no sabés cocinar, pero... Mi mamá, milanesas, pero así. 4 éramos. Pero así. Bandejas en la mesa de parva de milanesa. Uy, ahora me agarraste la calentura. Ay, Dios, Sí. qué comida más rica, con papa frita también, a la par de esas milanesas. Todo casero, mi mamá, empanada casera, albóndigas con polenta. Son comidas, guiso de lenteja, con cerdo. No, las comidas de mi mamá siguen siendo tortilla. La tortilla de mi vieja, sí, alta. Pero creo que le enseñó mi abuela paterna, con la que ella vivía, su suegra con la que vivía, a hacer esas comidas. No, claro, mi mamá Chiche con mi abuela Chola, que vivían juntas, la mamá de mi papá, la abuela era muy cocinera también. ¿Por qué tenés que hacer memoria de eso si vos mañana y noche comías con ellos? ¿Cómo no te vas a acordar? No me acuerdo mucho de eso. Vos sabés que se ve que no le da mucha bola al tema de la comida y la cocina. No tengo registro de haber estado mirando qué cocinaba. Bueno. Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Vivo en Acevedo y Francia, y la verdad que con la Q es un medio de movilidad que tengo ahora para trasladarme hasta el centro con mucha más facilidad. Hago transbordo todos los días de lunes a viernes, viajo muy cómoda. Tengo un nieto que va a la facultad y al tener la Q le cambió la vida. Es una línea que tiene coches muy silenciosos y además tiene un modo de energía sustentable. Calefacción, aire acondicionado, piso bajo, rampa discapacitados. Municipalidad de Rosario. Bueno, tercero, último sector, último bloque de historias de gente común. Porque todos tenemos una historia, en este caso la de Gachi Roldán. No hay un cierre, porque este es un perfil de la región que siempre va a seguir un poco inconcluso. Pero este es el colofón, si usted quiere, de esta historia de Gachi Roldán. Excepcional personaje que nos acompaña. Señor director, ahora. A ver
paseaba un poco la casa para saber dónde estaba la radio. Contame cómo llegabas a la radio. Ay, la radio, qué lindo. La radio estaba en la cocina, permanentemente prendida. ¿Repisa o sobre una mesa? Sobre el modular, de esos de vidrecito arriba, puertitas, sobre ese mueble estaba la radio. ¿Permanentemente encendida o siempre. había que ir a prenderla? No, estaba siempre prendida en la cocina. Estaba siempre prendida en la cocina. Yo los otros días estaba hablando con gente mucho más veterana que vos, porque son casi de mi edad. Y yo le decía que yo me crié desde el primario y secundario durmiendo con una radio que había que buscarla, no había en la madrugada muchas emisoras que transmitían. Así que dormir con ese ruido, porque estaban hablando de que las ondas alfa, beta, que descansás, que no descansás. Bueno, mi mamá hasta hoy duerme con radio. Mi mamá, que tiene 80, la radio es todo el tiempo prendida, sigue siendo, y duerme con la radio prendida. Sí, ¿Y vos qué escuchabas? Yo tengo registro de algunos radioteatros que escuchaba mi abuela, que me provocaban así una fascinación, escucharlos. Yo tengo un título, estoy hablando del año 40, lo que te estoy diciendo es un radioteatro 48, 49, 50, La Maestrita de Pajas Blancas. Ni sé qué carajo era, pero había que escuchar, mi vieja escuchaba, era mi abuela también, La Maestrita de Pajas Blancas. Mi abuela decía, tenía un dicho, tenés más problemas que los Pérez García. Sí, bueno, decía un programa... Que era un radioteatro diario, una tira diaria. Una comedia familiar. Sí, sí. Entre las 20:15 y las 20:30 por una radio que era Radio El Mundo, que era la cabecera de una línea de radios en el país. Antes en esa misma radio, pero esta es más mi vida que la tuya, estaba el Glostora Tango Club y después los Pérez García. 15 minutos cada programa y alcanzaban 15 minutos para la difusión. Sobraban. Y para ser absolutamente populares, masivos. Sí, pero 15 minutos tira de lunes a viernes, ¿eh? Claro. O sea, tu vieja decía más problemas que los Pérez Mi García. abuela. Mi abuela. Vos tenés más problemas que los Pérez García. Claro, porque había que mantener todos los días. Era un conflicto. Claro, hasta el día siguiente. Y había que, para el teatro, planteo, desarrollo y remate. Y expectativa para el programa que viene. Había que escribir, ¿eh? Qué genialidad. ¿Sí? Qué genialidad. Bueno, y estaba esa radio prendida. Esa radio prendida. Y yo, cuando empecé a escuchar radio, empecé a escuchar a Badía con un programa sobre Beatles y a Poli. A Poli Román y a la Pili. Que yo todavía tengo un amor con la Pili. Para mí es una desgracia esto que decís. ¿Por qué? Porque me pones en una edad... Poli es un amigo mío del alma. Ay, pero yo tenía un amor sobre con mucho Poli. Su muerte, ¿no? Sí, yo tenía... El compañero Romaña. No estaban los auriculares en esa época, yo no tenía. Entonces estaba una radio chiquitita así, colgada, de acá, a los 12, 13. Y era permanentemente para poder escuchar. Poli, ¿en qué horario estaba? ¿Vos sabés que no me acuerdo? Poli estaba de 2 a 4 de la tarde o de 3 a 5 de la tarde con... ese era. El último programa, El Expreso, ¿no? El Expreso. Y entonces yo andaba con la radio colgada, escuchando a Poli. A Poli, digamos, me encantaba, no sé, me encantaba escucharlo, El Expreso, sí. Y si escuchabas Poli, algún tipo de música relacionada con eso es la que es la tuya. Sí, sí. Bueno, yo con los Beatles tenía una locura y que sigo teniendo todos los discos guardados, no sé para qué los guardo, pero están ahí porque... Cuestan, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, jamás. Sí, inclusive tengo uno blanco sin abrir, ¿viste? El disco blanco. Sí. Primero porque volvieron los vinilos y segundo porque los que son de colección. Pero por la música no, porque está todo en el espacio. Uy, pero las tapas están tan maltratadas porque yo los escuchaba muchísimo. ¿Y dónde los escuchabas? En el Winco. En el Winco. Los escuchaba muchísimo esos discos. Los tenía así como todo el tiempo a mano. En el Winco del comedor. En el Winco del comedor. Pero bueno, a mi papá también le gustaba. El que me compraba los discos era mi papá. ¿Pero tu viejo qué escuchaba? Sí. Mi papá escuchaba... Él había sido músico de una orquesta de jazz.
y escuchaba jazz, y escuchaba tango, escuchaba folclore también mi viejo. Escuchaba todo. Escuchaba todo. Íbamos a Cosquín. Íbamos a Cosquín a ver a los chalchaleros. Y después mi viejo accedió, claro, mi viejo tendría 30 y pico en la época, a lo mejor un poco más, de alta tensión y de música en libertad. Eso ya es televisor. Eso ya es televisión, sí. Pero compraba esos discos mi papá. Esos de todos colores, qué sé yo. Por eso cuando trabajé con Rubén Matos en el teatro, fue para mí una cosa porque, bueno, a Rubén lo escuché desde chica y de adolescente, y era tan lindo Rubén. Y estar en el teatro con él y hoy ser amigos, de vernos. ¿Y en qué año me decís más o menos que se murió tu viejo? Mi papá murió en el 90. En el 90. O sea, se te murió bien joven. Re joven, 50 y pico de años. No, y vos, joven vos. Y yo tenía 30 años, sí, ya tenía mi hija. ¿Ya te habías casado? Ya me había casado, yo nací casada. Sí, ya me había casado, yo me casé a los 21. O sea, ya la tenía Paula. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Paula y Manuel. Manuel que vive en Ushuaia. ¿En Ushuaia? En Ushuaia. Sí, de hace 5 años. ¿Y Paula? Y Paula vivió en España, ahora está acá. 2 hijos que se tomaron la libertad así. ¿Misma pareja? Siempre. No, siempre. Yo pregunto. Siempre. 34 años, 30 y pico de años de casado. Sí. La pregunta es necesaria. ¿Te volviste mujer cuando se te murió tu viejo? Sí. Vos sabés que me volví grande cuando se murió mi papá. Dejé de ser... tengo a mi mamá, obvio. Pero dejé de ser hija del abrazo, y mi papá era muy vehemente, era mi viejo, tanto para enojarse como para quererte y para abrazarte y para estar cerca y para hablar mucho, muy hablador, y horas enteras hablando con mi papá. Sí, se fue muy joven, también para la vida de él. Digamos, cuando vos ya tenés tus hijos grandes, que yo lo vivo ahora, y ya ellos se llevaban muy bien, mis viejos, podrían haber hecho una vida re linda de viajar, de hacer otras cosas, y no, se enfermó re joven, primero con el ACV, que creo que tenía 40 y pico, 48, 50. Que yo ahora que tengo esta edad digo, miércoles, que tan joven. Y se murió a los 52, 54, no me acuerdo bien la edad de mi viejo cuando se murió, pero muy joven. O sea, es que yo te escucho y te escucho las pérdidas de memoria de cosas duras. Es como si algunas cosas, me decís, yo por ahí, borrás lo feo. Siempre. Como una actitud en la vida. Lo sigo haciendo y lo haré, porque me parece que los tengo en cuenta así, viste, cuando voy a hacer una línea histórica, hacia la rayita. Se llama la línea del tiempo, esa, sí. La flecha del tiempo. Eso. La flecha del tiempo la tienen desde las piedras hasta los animales, hasta la flecha del tiempo. Eso los tengo ahí. Pero no me voy a quedar a profundizar en eso porque me parece que tengo muchas otras cosas lindas en la vida como para quedarme en esos acontecimientos que... No, la muerte de mi papá fue un cimbronazo en nuestra vida, de esta familia tan divertida. Pero seguimos adelante y sigue siendo una familia divertida. Mi vieja, si bien es una mina un poco melancólica, pero una mujer muy inteligente, mi mamá. Y eso a una mina de 80, a mí me pega. Porque es mina inteligente, mi vieja. Me pega un montón. ¿Maneja los telefonitos? No le gusta la tecnología como a mí. Yo no soy tecnológica. Nada. No me aburre. Me parece que nada de lo... Primero, Facebook, nada de lo que pase ahí es verdad. Eso me parece. Nada es profundo lo que pase ahí. Es todo muy playo. Eso me parece. La información
la busco por otro lado, escuchando a algún periodista que me guste, leyendo alguna cosa. Pero los medios y las redes y los teléfonos, para lo que se usan nomás, para poder comunicarme con alguien. Tengo WhatsApp, para laburar, lo uso bastante. Pero después no ocupan mi tiempo. Mi tiempo está más en los libros, en los amigos. Si hay que elegir un lugar de Rosario, decir, bueno, acá estoy parado, o estoy parada, y este es mi sitio, acá estoy, acá soy yo. Soy yo en mi casa. Soy yo en mi casa. Me encanta estar en mi casa, estoy poco, porque trabajo demasiado. Pero me encanta mi casa, mi lugar. Y después, si vos decís un lugar de la ciudad, para mí es, bueno, el río y el río que a mi papá le encantaría ver ahora sin paredes, ¿no? Enfrente del monumento, toda esa claro, zona. Porque si se murió en el 90, no vio la apertura arranca en el 94, así que no vio el se río jodió, abierto. no lo sí, vio. pero siempre decía, tenemos un río tapado por una pared. ¿Cómo tenemos un río que no vemos? Sí, mi viejo lo decía siempre. Le hubiera encantado toda esa zona y que ojalá se siga abriendo más para el sur y que tengamos todo ese río hermoso. Porque a mí me gusta mucho viajar. No sé si hay ríos como el nuestro. Es un río bello, bello, con un paisaje bello. Gracias. Gracias a vos, una charla hermosa. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. En 7 días volvemos con esto que es Historias de Gente Común. Lo dicho, todos tenemos una historia. Un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión.